Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por Facebook, Instagram y YouTube y Threads. Por Radio Bendición 106.1, por Pan de Vida en Toluca, por Palabras de Vida en Reynosa, Tamaulipas, a mi hermanito Edgar y a todos aquellos que nos ayudan a compartir. Les damos las gracias, que Dios me los bendiga. Quiero que me acompañes a leer la escritura de Mateo 5:6. El Señor tiene una palabra de bendición para nuestras vidas, para animarnos, para exhortarnos, para seguirnos alentando en estos tiempos difíciles que están viniendo sobre el mundo, pero que su palabra, su poder, su gloria se va a seguir manifestando para todos aquellos que hemos creído y que nos va a usar para darles palabra de aliento a otras personas. Vamos a Mateo 5:6, donde se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Padre, en esta hora venimos pidiéndote misericordia, Señor, pidiendo de tu unción, que seas tú poniendo esa unción en mis labios, en mi mente y en mi corazón. Protege cada perímetro de mi vida, Señor, de mi familia, de mi esposo, de estas ondas radiales, Señor, que tu unción, tu sangre preciosa y redentora nos proteja de todo decreto de maldición, de toda fuerza del enemigo, que ninguna arma forjada contra nosotros, ninguna saeta llegue, Señor, porque estamos bajo tus alas cubiertos. Protege, Señor, las mentes y los corazones que han abierto, Señor, su entendimiento a tu palabra, Señor, porque tienen hambre de ti. Ayúdanos, háblanos, Señor, en estos tiempos, Señor, animando y alentando al afligido, al desalentado, al que ha sentido decepción, al que sigue, Señor, atrapado en esa cadena de depresión. Te lo pedimos, amado Jesús, que sea tu Espíritu Santo, al cual le damos la honra y la gloria y la bienvenida a este lugar y a este programa radial, que seas tú hablando a través de estos labios de barro. Gracias, Señor Jesús. Amén. Quiero que después de haber leído la escritura de Mateo 5:6, quiero que vayamos a Génesis 41, 55 al 56. Dice la escritura que acabamos de leer, Mateo 5:6, que Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es el tema que hoy quiero tocar para ti, mujer? ¿Por qué permite la hambruna? ¿Por qué permite el hambre en tu vida? ¿Por qué permite el golpe, Dios, en tu vida? Bueno, podemos ver que hay una bendición de esa hambruna, de esa situación que viene a tu vida, porque sabes que viene después que Dios manda hambre a la tierra, viene quebranto, pero después del quebranto viene humillación, y después de la humillación viene la obediencia, viene el perdón, viene la redención, viene la misericordia. Son procesos que a veces Dios tiene que enviar a la tierra, a la humanidad. A ti, mujer, que tal vez estás pasando un momento de desesperación, de aflicción. Has perdido toda esperanza porque la enfermedad en tu cuerpo cada vez se prolonga más. Tal vez estás pensando que Dios te ha abandonado, Dios te ha rechazado,
Pero Dios no abandona un corazón quebrantado. Pero mientras tú te sigas resistiendo a Dios, puede ser que venga el quebranto para que tú rindas tu voluntad a Dios, rindas tu voluntad a Él. El hambre es algo de lo más difícil en la prueba. Podemos ver que hay desiertos, hay enfriamientos, pero el hambre es algo que mucha gente roba, asalta, por llevar un pan de comida a sus casas, por no quedarse sin comer. Pero debemos de identificar qué tipo de hambre es el que bendice Dios, qué tipo de hambre es el que debemos de tener por Dios. Muchas veces Dios nos va a meter en una prueba y decimos, ay, que el Señor lo reprenda porque esta situación no viene de Dios, viene del enemigo. Y a veces esa prueba es puesta por Dios. ¿Sabes por qué? Porque tiene que trabajar, tiene que procesarte. Dios es un Dios de procesos. Y para poderte hacer llegar ese alimento que necesitas en tu vida, necesita procesarte, necesita procesarme, necesita que cada situación que viene, Él ponga a prueba nuestra fe y nos observe si nosotros vamos a retroceder, si nos vamos a ir con el grupo que se la pasa nada más quejando, con la amiga o el amigo o el consejero que nos da alternativas medicinales para calmar la depresión, con tal de tener un tranquilizante a nuestro cuerpo, a la depresión, a todo lo que está sufriendo nuestro cuerpo. Sin embargo, no hemos entendido, a veces no entendemos que es un proceso de parte de Dios, que Dios está probándonos, está midiendo qué tanto realmente queremos o necesitamos de Él. Y tú, si conoces de la palabra, está procesando tu fe, está probando tu fe, está midiendo tu fe. Si hemos alcanzado la fe o todavía nos falta mucho que alcanzar, mucho que despojarnos. Dice Génesis 41, 55 al 56. Mira, en la Biblia vamos a ver que el Señor mandó muchas veces hambre al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya estaban cómodos, cuando ya nada más hacían sus sacrificios, una y otra vez, incluso muchos se desviaron por otra idolatría, por otros ídolos, y se fueron olvidando a Dios. Dios estaba observando y tenía que enviar nuevamente un quebranto para ese pueblo. Esta es una escritura que me tocó mi corazón. Un día orando con el Señor me la trajo. Y eso es lo que ahorita Dios está dolido, está triste, porque Él sí ve la muerte que se está moviendo en todo el mundo. Él sí ve que gente inocente está siendo llevada, asaltada, asesinada, jóvenes, niños, que no tienen que ser responsables de la soberbia de los padres, de la indiferencia, de la incredulidad de los padres. Y le duele ver lo que está sucediendo en la humanidad, pero le duele más el rechazo a la oportunidad que nos da Él de la salvación, de tener un comienzo limpio, de empezar a dar frutos benignos de Dios, de amor, de paz, de misericordia, de perdón. Mira, quiero que leamos Génesis 41, 55 al 56. Dice, con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento,
el faraón, él les dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó los granos a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra. Pero vamos a ver por qué Dios mandó el hambre. Veamos Génesis 41:1. 2 años después que el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo, en su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas, Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios permitió el hambre para probar la fe, la fidelidad. ¿Y sabes qué trae el hambre? Arrepentimiento. Una escritura más adelante, podemos ver que los hermanos de José, los que habían vendido a José como esclavo a Egipto, habían llegado porque Israel también le había alcanzado a ese pueblo, a todos los familiares del pueblo de Jacob, habían llegado la hambruna y estaban padeciendo, y Jacob los envió que fueran y pidieran ayuda a Egipto. Estaban escuchando que Egipto estaba dando esa ayuda, y Jacob los envió. Cuando llegaron a Egipto, no reconocieron a José por todo el tiempo que ya había pasado de lo que habían hecho, de la maldad que habían hecho. Y José, al verlos, los reconoció. Sin embargo, José, al verlos, él no pensaba negarles la comida, porque en él había integridad, en él había redención, y todo ese tiempo que había estado en Egipto, Dios había procesado su carácter, Dios había procesado su mentalidad, sanado las heridas. Sin embargo, hay un acto que es el que quiero que comprendamos el dolor del Señor Jesús. Cuando José vio a los hermanos llegar, empezó a observarlos y vio en ellos un acto de necesidad, pero no de arrepentimiento, no de dolor. Incluso cuando él les preguntó que de dónde venían y por qué estaban ahí, porque los mandó traer hasta su palacio. Ellos dijeron que su padre los había enviado, que así como todos los pueblos habían sido azotados por la hambruna, ellos también habían alcanzado esa hambruna, y que no tenían nada que ofrecerle a sus hijos para comer. Y cuando José les dijo, no, ustedes son unos espías que vienen a ver lo que tiene Egipto y vienen a llevárselo. Pero José lo hizo con un propósito, para probar el arrepentimiento, el corazón de esos jóvenes, de esas personas, de sus hermanos. Sin embargo, cuando ellos no confesaron lo que habían hecho, sin embargo, cuando ellos no reconocieron a José, sin embargo, cuando ellos solamente se justificaron
se escondieron dentro de la honra de Jacob. José, al ver esa soberbia, esa altivez de sus hermanos, ese corazón duro de no arrepentimiento, dicen que gritó y lloró. Dicen que todo el servidor escuchó los gritos, los lamentos de José. ¿Sabes por qué? Porque le dolió en su corazón el no ver arrepentimiento en sus hermanos. ¿Sabes qué le está doliendo a Dios en estos tiempos? Que a pesar de que el hombre tiene hambre de justicia, tiene hambre de una palabra que le edifique, tiene hambre de sanidad, tiene hambre de restauración, no voltea sus ojos a Dios. Dios usa muchos medios para que la palabra llegue a ti, llegue a mí, llegue a todo aquel que necesita y tiene hambre y sed de justicia. Sin embargo, tú puedes ver la arrogancia, la soberbia, la sublevación de las personas diciendo yo no necesito a Dios. ¿Qué podemos ver en el mover de la tierra, en los terremotos, en todos los desastres naturales? Lo que José gritó en ese momento al ver que sus hermanos no tenían un corazón arrepentido, que solamente iban por la necesidad. Eso es lo que ve Dios en estos tiempos, porque la venida de Él está cerca. Lo crea la gente o no lo crea, vienen catástrofes fuertes, viene un quebranto para la humanidad, viene un quebranto para el mundo. Y aun con todas las señales que estamos viendo, sistemas del mundo decaer, la moral decaer, las familias destruirse, hijos contra padres, padres contra hijos. Aún así, con el espíritu de muerte que se está moviendo sobre la tierra, el ser humano no quiere saber de Dios. Mujeres que muchas veces ven sus matrimonios destruirse, irse para abajo. Están acostumbradas a lo que Egipto les da, a lo que Egipto les ha dado por mucho tiempo. Y ahora que Egipto les va a quitar mucha ayuda, empieza la queja y la murmuración contra Dios, cuando muchas veces no hemos buscado el rostro del Señor, no hemos pedido misericordia, no nos hemos arrepentido de nuestros actos. Ese es el dolor que está gritando Dios sobre la tierra. Las catástrofes naturales, dice un salmo que es el gemir, el grito del Señor, porque la humanidad no se vuelve, no se torna a Él. Cuando leí la escritura de José llorando a voz abierta, pude imaginarme el dolor del Señor por no entender al que ha llamado, al que ha ayudado, al que ha socorrido. Ver que aun con toda la tempestad que está viniendo, no se rinde a Él. ¿Qué más necesitamos ver? Familias perdiendo hijos, muerte en los hogares, muerte en naciones injustamente, tierras llenas de sangre inocente. ¿Qué más necesitamos ver? ¿Qué necesitamos esperar? El pueblo de Dios peleándose unos con otros, envidiándose.
El jueves el Señor me dio una palabra para la iglesia. Y entendí algo que yo escuché hace mucho tiempo en una predicación. Y Él me dijo, hay mucho hijo pródigo en los templos, en las iglesias, que necesitan arrepentirse de su mala manera de vivir. No solamente los de afuera necesitan regresar a mí, también los que están adentro, pastores, ministros, profetas, servidores y ovejas. Porque muchas veces todo lo que hacen no hay amor. Todo lo que hablan no soy yo. No es mi espíritu ya estando con ellos. Todos esos hijos pródigos necesitan volver a mí con arrepentimiento y humillación. Muchas veces esperamos al que se ha apartado, aún al que no conoce. Pero aún tú necesitas, mujer, volver a Dios. Si no tienes amor, tienes que pedirle amor a Dios. Si no tienes el don del perdón, tienes que pedírselo a Dios. Si te han enseñado a manipular, a que no le hables a tal hermano, a tal hermana, tienes que pedirle misericordia a Dios. Porque eso no es de Dios, eso hace Jezabel, división. ¿Cómo vamos a tener unidad del cuerpo de Dios? Porque estamos en el mismo espíritu. No es que estemos en unidad, que yo me junte con una persona y que estemos murmure y murmure. Eso no hace unidad. Lo que hace la unidad en el cuerpo de Cristo es que estemos buscando los intereses del Señor. Que estemos buscando su rostro. Sin embargo, muchas veces hay calumnia, hay falsos testimonios y todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Aquel a quien tú murmuraste de otra persona, esa persona va y se lo dice a la otra. Porque así es. Porque Dios a veces permite que las mentes sean tomadas para probarte qué vas a hacer tú. Pero tú tienes que mantenerte íntegro. José se mantuvo íntegro. A pesar de las calumnias que le hicieron, que injustamente lo llevaron a prisión por una acusación que le hizo una mujer. Por no caer a los deseos pasionales de esa mujer. Pero Dios lo enalteció. Dios lo llevó a un nivel de gloria. Por su integridad, por su fidelidad, por su lealtad. Él apartado en Egipto, él podía haber caído con esa mujer. Ya no estaban sus hermanos, ya no estaba su padre quien le había enseñado a amar a Dios. Sin embargo, él estaba bajo el cuidado de quien todo lo ve. Y él decidió decir no, porque en él había integridad, había fidelidad a Dios. Por eso a veces el hambre hace que Dios se empiece a revelar a nuestra vida. Porque el propósito del enemigo sí es destruirte. Hay ataques que él permite, es verdad, pero no todo viene de él. La mayor parte, ahora que he entendido los procesos que manda Dios, vienen de Dios. Porque a él le importa hacer una vasija bien. Y si algo ya va mal, algo que está saliendo un porito, nos manda otra vez con el alfarero a volvernos a hacer. Y ese es el proceso que duele. Aunque culpemos al enemigo, aunque culpemos lo que sea, Dios nos va a forjar una y otra vez cuando sea necesario. Si ve que
ya en tu alma no hay amor y hay pura jactancia, pura maldición, tu lenguaje cambia, hay amargura, viene otra vez el proceso, otra vez manda el Señor hambre en ti. Cuando Dios te pone en hambre, muchas veces lo hace para que puedas sentir el amor de Dios, la expansión de Dios, el sustento de Dios en tu debilidad, en la fortaleza, en los momentos cuando ya sientes que todo se está agotando en ti. Nunca va a ser para destruirte, sino para que dependas totalmente de Él, no de nadie más, de Él. Muchos que hemos abandonado nuestros países, sin familia, por muchos años, tal vez nunca los hemos visto, ya no los pudimos volver a ver. Pero yo te pregunto a ti, porque muchas personas se sienten solas. Pero muchas veces si te pones a ver quién ha sido tu doctor, quién ha sido tu padre, tu madre, en los momentos más difíciles, cuando has estado en otra nación. ¿Quién te ha abierto las puertas de un trabajo? ¿Quién ha sido tu doctor? ¿Quién ha sido tu refugio en los momentos de problema, en los momentos de soledad, en los momentos de rechazo? Si no está papá y mamá cerca de ti, si no hay ningún hermano de carne que estén contigo, ¿quién ha sido? Dios. Hemos sido tan bendecidos por parte de Dios. Yo a veces digo, Señor, wow, cuántas cosas has hecho en mi vida. De cuántas cosas me has salvado, de cuántas cosas me has protegido. Has puesto en paz a mis enemigos. Mi salud la has recuperado. Me has abierto puertas económicas, puertas de ministeriales, de muchas formas. ¿Quién lo ha sido? Tú, Dios. Pero porque es importante agradar a Dios, no a una persona, no a un pueblo, es a Dios. Porque si tú agradas a Dios, no importa lo que diga todo lo demás, Dios va a obrar a favor tuyo. Por eso hay que ser sensibles a su voz. Mira, quiero que me acompañes a Éxodo 16, 3 al 4. Dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. ¿Ven qué importante es no murmurar? Dice, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. Dios, después de que les dio de comer, los llevó al desierto. Porque en Egipto, Dios, aunque eran maltratados, oprimidos, no los abandonó de todo. Pero estaban oprimidos, no tenían libertad. Sin embargo, cuando escuchó su aflicción, Dios mandó a Moisés para que los libertara. Pero una vez sacados de Egipto, los llevó al desierto porque necesitaba darles una lección de fe. Pero en el desierto empezaron a murmurar. ¿Sabes que en el desierto hay 3 cosas que Dios nos enseña? Una, el poder de Dios, que eso es lo que representaba Aarón. 2, la palabra revelada, la palabra que la necesitamos con urgencia para entender qué es lo que está pasando en ese momento de la prueba, que eso representó Moisés.
la alabanza te lleva a darle la alabanza a Dios con todo tu corazón para que responda a tu necesidad, lo cual representa a María. ¿No hizo un cántico María cuando después de pasar el mar, que lo abrió, no le dio una alabanza de agradecimiento a Dios? Son tres cosas que no debemos olvidar, que Dios nos va a mostrar en esa prueba. Poder, su palabra, va a venir a darte palabra. Y tú tienes que darle, ¿qué? Alabanza, en gratitud a lo que está haciendo. Por eso recuerda que el hambre, la hambruna, no te la está mandando porque sí. Él está haciéndolo para probarte. Cuando el Señor mandó el pan, el maná del cielo, hizo que ellos salieran de sus carpas, de sus campamentos, y fueran y recogieran el pan que Él estaba haciendo llegar, que era maná del cielo. ¿Te das cuenta que dejó que no se acomodaran? Los movió a que se salieran de sus casas, salieran de su comodidad y buscaran el alimento. ¿Ves por qué a veces tiene que mandar pruebas el Señor? Tiene que quitarnos tantito la comodidad. Incluso muchas veces puedes decir que estás a gusto en tu casita, pero Dios no necesita siempre tenernos en nuestra casita, porque hay mucha necesidad afuera. Necesita venir hambre a nuestra casa para poder salir afuera a buscar el alimento, no nada más físico, sino también espiritual. Tienes que congregarte, tienes que buscar una iglesia, principalmente una iglesia que el Espíritu Santo se mueva en amor, que el Espíritu Santo se mueva en liberación, se mueva en sanidad. No vas a encontrar, es cierto, iglesias perfectas. No hay ninguna. Todas tienen sus defectos. Pero cuando Dios te envía en un lugar, sabe por qué te envía a ese lugar. Sabe por qué tienes que crecer en ese lugar. Dios nos habla. Dios nos dice dónde congregarnos, Dios nos pone dónde. A mí por 2 años nos puso estar escuchando un ministerio para seguirnos alimentando, porque estábamos en cierto lugar y ya nos estábamos secando. Y el Señor empezó en un sueño, nos dio el nombre, lo buscamos y nos empezamos a alimentar, y el Espíritu empezó nuevamente a llenarse, a avivarse. Tanto fue así que nos fue preparando para una aventura nueva en el Señor. Pero si no buscas, si no le pides a Dios guianza, pues te va secando. Como dijo, hay hijos pródigos en las iglesias, en los templos, que necesitan venir a mí, arrepentirse de su forma de vivir. Quiero que me acompañes ya por último a 1 de Samuel 21. Vamos a leer del 1. Dice: Dios envía hambre, porque ahí viene la consagración. Mira, dice: David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Abimelech. Cuando Abimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué andas solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió a un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie porque estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas.
No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. ¿Escuchamos? Dios quiere arrepentimiento, quiere consagración. No podemos estar probando lo del mundo y probando lo del Dios. O probamos lo del mundo y nos quedamos allá hasta que seamos procesados y volvamos como el hijo pródigo, que ya se había gastado todo y cuando azotó un hambre se dio cuenta que estaba mejor en casa. ¿Prefiere Dios eso a que estés comiendo mundo y comiendo iglesia, comiendo las bendiciones de Dios? Dios no quiere eso. Quiere que si vamos a estar con Él, si no puedes dejar cosas, formas de ser, acciones, la amargura, todo lo que no le agrada a Dios, Dios no te va a desechar, porque podemos ver aquí que a unos jóvenes se les dio de comer del pan sacerdotal. Dios no hace acepción de personas, pero Él quiere que obedezcamos a su palabra. Quiere, mujer, que no lleves registro de las ofensas que llevas, de las ofensas que te ha hecho tu marido. Tenemos que enseñar a que esas ofensas no te afecten, que madures, que tus emociones vayan madurando, tus sentimientos, y que cuando tú te sientas ofendida vayas a Dios, pero no guardes nada en tu corazón por el bien tuyo. Tal vez el hombre sigue con las mismas actitudes, pero Dios, al ver tu rendición, va a obrar en él. Dios no quiere decir que va a dejar que te esté maltratando, no. Él va a ver tu rendición, va a hacer justicia en las áreas que tu esposo no quiere cambiar. Pero si tú quieres tomar tu justicia por tu propia cuenta, va a haber problemas y puedes perder tu matrimonio. Porque todos necesitamos que Dios nos dé una dirección para poder avanzar. Si tú quieres tomar decisión de irte de tu casa y buscar otra persona como el padre de tus hijos, y no es la voluntad de Dios, vas a llevar un círculo que se va a repetir una y otra vez, porque no sanaste tu vida, no sanaste tu corazón. Ahora, si ya estás en ese medio, en esa acción, bueno, busca, ahora que ya conoces de Dios, o si no conoces, busca a alguien que te aconseje de parte de la palabra de Dios a rendirte. No quiere decir, porque hay muchas mujeres que dicen, no, yo no soy tonta para dejarme, no voy a dejar que me toque. No. Dios no quiere ese tipo de rendición. Él quiere que tú sueltes tu carga, que pares, que no lleves esa carga pesada, porque estás colapsando sin que tú te des cuenta, aunque aparentes una felicidad inminente, como ahora todas esas fachadas de las redes sociales hacen con las mujeres y los hombres, mostrándose a veces lo que no son, matrimonios que no son. Eso no quiere Dios. Él quiere verdaderamente que tú experimentes paz en tu hogar, pero tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Y Él nos va a ir guiando cómo conducirnos en nuestro hogar, porque cada situación es diferente. Tampoco no quiere decir que una mujer permita que la golpee, permita que le esté abusando. Dios no quiere eso, por supuesto que no. Pero por eso quiere Dios que vengas a Él. Y Él te va a aconsejar, Él va a poner en paz tu hogar, va a poner en paz a aquel hombre que te está haciendo daño, que te está maltratando.
Solamente necesitas que tú rindas tu voluntad. Así como dice Mateo, que si tienes hambre y sed de justicia, Dios te va a bendecir. ¿Cómo te va a bendecir? Obrando en tu matrimonio, obrando en tu esposo, obrando con tus hijos, pero tú tienes que cederle la batuta a Dios. Si no le cedes el control de tu casa y tú lo has llevado por mucho tiempo, vas a terminar amargada, frustrada, sin paz y quejándote todo el tiempo, murmurando todo el tiempo, porque has aprendido toda tu vida a llevar el control de tu hogar y no cedérselo a Dios y no ubicarte en el orden divino. No quiere decir que el hombre está para pisotearnos, no. El hombre tiene que cuidar de su casa, tiene que proteger su casa. A él se le va a pedir cuentas. Si lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 matrimonios, él va a dar cuentas a Dios. Porque puede haber ahí un problema que no ha sido sanado, no ha sido restaurado. Pero ese es problema de él y Dios. Pero tú encárgate de que tu alma se limpie, que esa hambre que está azotando tu casa es hambre de Dios. Necesitas meter la palabra de Dios en tu casa, buscar la presencia de Dios. Si no está Dios en un hogar, aunque aparenten en las redes sociales, pongan fotografías en las casas de un matrimonio feliz, pueden ser solamente fachadas, mentiras, porque eso no habla de un matrimonio, habla de la paz que se respira en la casa, de la forma en cómo te comunicas con tu esposo cuando están a solas, cómo conduces a tus hijos, si tus hijos caminan en amor, en generosidad, son buenos muchachos, tienen propósitos para seguir estudiando. O sea, tú te das cuenta. Pero cuando ves que los hijos caminan por allá, la mamá por allá, el papá por acá, ahí hay división. Y muchas veces no se dan cuenta que ya el matrimonio, la familia está siendo dividida. Y ahora con todo lo de las redes sociales, que un muchacho con un teléfono en su cuarto, el otro allá en su cuarto, el bebé también con un teléfono, el papá en el teléfono, la mamá, ya no hay ni comunicación. Estamos en tiempos peligrosos. Y luego decimos lo que dice Jeremías: ¿por qué mis hijos fueron llevados cautivos por Babilonia? ¿Por qué? Porque los padres nunca se esforzaron por ser fieles a Dios, por inculcar la palabra de Dios. Es lo único en estos tiempos que nos va a ayudar a enfrentar todo lo que está viniendo y lo que está por venir, porque aquí no va a parar. Y no es porque Dios nos esté amenazando, no. Porque si estamos, dice el Salmo 23, que si estamos, Él es nuestro pastor, y si estamos cubiertos por Él nos va a llevar a pastos delicados, o sea, a darnos alimentos. Si viene una hambruna que azota el mundo, nosotros no tenemos que preocuparnos, porque Él va a usar gente, personas incluso tal vez no convertidas, que nos va a dar un sustento. Y aún es tanta la misericordia de Dios que yo he visto lugares donde aún mucha gente no conoce la palabra de Dios, pero porque ahí hay un justo, ahí hay un hijo de Dios, llega también la ayuda para esa persona. Así es Dios, así es nuestro papá Dios. Vamos a orar para darle gracias por la palabra que nos da el Señor de exhortación, y que no la olvidemos y que nuestro corazón se quede.
Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te pedimos, Señor, perdón por cada falta que hayamos hecho contra ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas animando, Señor, con tu hermosa palabra, con tu presencia. Háblanos, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor, para no descuidarnos, no descuidar nuestro hogar. Sigue hablando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que cuides cada perímetro de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestro caminar. Que todo lo que se esté desviando, tú lo traigas nuevamente a ti. Aún, Señor, si estamos haciendo cosas en el servicio sin amor, haznos regresar a ese amor, Señor. Haznos regresar a la misericordia, a la compasión por el que duerme en la calle, por aquel que no tiene techo, Señor. Quita todo egocentrismo, Señor. Esa soberbia que está sobre el pueblo de Dios. Esa altanería, ese egoísmo, Señor. Todo eso que hace falta, Señor, para que puedan expandir, Señor, el servicio a otros, Señor, con amor. Limpia nuestras miradas, nuestros vocabularios, Señor. Cada palabra que no va indicada, Señor, que no va limpia, Señor, quítalo, Señor, remuévelo, Señor, de nuestras mentes. Que sean palabras de bendición para todos aquellos que la necesitan, amado Jesús. Te damos gracias por estas ondas radiales que tocan los corazones de tu pueblo. Síguenos llevando adelante, Señor. Síguenos, Señor, fortaleciendo en las debilidades, Señor. Aquí estamos, Señor, somos templo tuyo, para que tú limpies y remuevas todo aquello que no te agrada, amado Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.